Javier Uribe Echevarría, director general de Finanbes. Bienvenido. Gracias, un placer. Bueno, estamos ya viendo las luces de Navidad prácticamente. Así es. Momento clave para volver a plantearnos si hemos hecho los deberes con los planes de pensiones dentro de un contexto que empieza a ser cada vez más complicado, sobre todo en la fiscalidad, ¿no? Sí, el tema de los planes de pensiones es un tema que parece que no tenemos que mirarlo porque han dicho porque hay muchísima incertidumbre. Es importante aclarar, clarificar un poco la situación. Está habiendo muchísimo ruido con el pilar de los planes de pensiones públicos, se están transformando, no sabemos qué va a ocurrir. Los planes de pensiones de empleo, que son el segundo pilar, que es un pilar muy importante, que entendemos que parece que es lo que quiere empujar el gobierno. Yo no preveo que en menos de 3 o 5 años esté puesto en marcha. Entonces tenemos una situación de altísima incertidumbre en el cual se han detenido, se han ralentizado las posibilidades de hacer aportaciones fiscales a los planes de pensiones privados. Los planes de pensiones públicos tenemos que tener un problema de sostenibilidad muy grave y que van a tener que ser transformados. No sabemos hacia dónde, porque, insisto, hay muchísimo ruido, pero van a tener que ser transformados. Los planes de pensiones de empresa parece que es la opción que hemos tomado como país, pero no esperemos nada de ellos por la gran necesidad de transformación. Estamos hablando de movimientos muy grandes que afectan a todos los españoles. No esperemos nada de ellos antes de 3-5 años. Y los planes de pensiones de particulares, que son los que realmente nos deben preocupar, porque son sobre los que nosotros podemos hacer algo, pues para ser equivalentes a lo que tienen en planes de pensiones privados en nuestros países que están a nuestro alrededor, deberíamos multiplicarlo por 5. Nosotros tenemos aproximadamente 75.000 millones en planes de pensiones privados, que no son ni la mitad de lo que se gasta en planes de pensiones públicos en un año. En un año se gastan 150.000 millones de euros en planes de pensiones públicos. Tenemos en planes de pensiones privados 75.000 millones, por lo tanto no es ni la mitad de lo que de ahí nos duraría para 6 meses. Y sobre todo que será de capas muy elevadas también socialmente. No, no necesariamente. No. Hoy hay 8 millones de españoles que hemos invertido en planes de pensiones. 8 millones de españoles, prácticamente todos los españoles en edad laboral tienen inversiones en planes de pensiones, ¿no? El plan de pensión medio en España es de 11.000 euros, de aproximadamente 11.000, 10.000 euros, y por tanto pues nos afecta a todos. Y no es una cantidad muy grande, solo hay 75.000 millones, pero son 75.000 millones, es un montón de dinero que, insisto, debiéramos intentar entre todos, porque está a nuestro alcance, multiplicar para alcanzar lo mismo que tienen los países de nuestro entorno, y es multiplicarlo por 5. ¿Cómo se hace para multiplicar? Insisto, porque los de empleo y los públicos poco podemos hacer sobre ellos y tenemos que estar a la espera. El tema es que también durante muchos años, ¿no? Ha pesado mucho, por ejemplo, el rescate de ese plan de pensiones, la manera en la que se metía toda la carga fiscal en esa recuperación, porque al final mucha gente decía, oye, yo tengo ya 65, dame todo el dinero que ya haré yo lo que quiera, ¿no? Y ahí entonces venía esa gran tributación del 50%, ¿no? Es decir, eso poco a poco también se va moldeando, ¿no? Sí, hombre, en realidad yo sigo diciendo que el tema sobre el impacto fiscal de los planes de pensiones en el rescate, siempre ha habido mucha polémica. En realidad depende cómo lo rescates, si lo rescatas de única vez o lo rescatas de manera progresiva, tu gravamen se va disminuyendo y por tanto pagas menos que lo que hubieras pagado en el momento de la aportación. Y hay que tener en cuenta una cosa que no se suele hablar, que si aportas ahora tienes una rentabilidad no solo financiera, no solo fiscal, sino financiera de ese dinero que está invertido, que si no lo tiene Hacienda. Ahora mismo la verdad es que es muy poquito lo que podemos hacer. Yo creo que es más relevante, más que los 2.000 euros que podemos aportar, que yo lo seguiría aportando, porque total, pues oye, son 2.000 euros y si podemos ahorraros en impuestos, fantástico. Son solo 2.000, pero mejor que nada. Y luego, lo que yo insisto, lo que intentamos trasladar siempre es que los 75.000 millones, los 10.000 euros de planes de pensiones de media que tenemos tú y yo, cada uno de nosotros y cada uno de los españoles que probablemente nos estén escuchando, invirtámoslos bien. ¿Por qué? Porque esos 10.000 euros, normalmente los planes de pensiones que se han estado vendiendo en España, ya hablo de producto financiero, no hablo de aspectos fiscales, esos 10.000 euros que tenemos invertidos tú y yo en planes de pensiones, lo que ocurre es que si están invertidos, como están invertidos normalmente en los planes de pensiones que se venden en España en general, van a ocurrir que dentro de 10 años van a seguir siendo 10.000 euros o menos, y si están invertidos en un producto financiero correctamente diseñado, con dos conceptos fundamentales, que tengan una buena diversificación, que estén mirando a largo plazo y que tengan muy bajos costes, lo que puede ocurrir es que esos 10.000 euros sean 20.000 euros.
porque con una rentabilidad en nuestros planes de pensiones, por ejemplo, que ya aprovecho para contarlo, nosotros tenemos el plan de renta fija mixta que tenemos, que es un plan prudente, un plan conservador, la categoría más vendida en España. Somos líderes en rentabilidad, con un 5% aproximadamente, desde hace 3 años. En rentabilidad, líderes en rentabilidad en España año pasado y este año también, con una rentabilidad de aproximadamente un 5%. ¿Por qué? ¿Porque es el mismo método de inversión que usáis en los fondos de inversión? Exactamente el mismo método, con el mismo modelo de bajos costes. Acabamos de reducir a la mitad las comisiones de gestión, por cierto, en los planes de pensiones, precisamente para poderlos empujarlos un poquito más en estas fechas. Insisto, hemos reducido a la mitad las comisiones de gestión, pero es que además con este modelo, insisto, de que tengas un plan de pensiones que te dé una rentabilidad razonable mirando a largo plazo, pues lo que te ocurre es que 10.000 euros acabarán siendo al de 10 años por el interés compuesto y simplemente por esa ganancia que estoy comentando, acabarán siendo 20.000. Y si tienes 50.000, pues serán 100.000, y si tienes 100.000 son 200.000, que es una cantidad muy diferente a tener lo mismo que has invertido o menos. Menos la inflación. Menos la inflación. ¿Cómo va el cierre del año y cómo se puede también ver en estas opciones? ¿Qué veis para el inversor que es clave en este escenario de esta inflación? En este momento hemos conocido la inflación ahora en España también subiendo casi 1,5 puntos otra vez hacia arriba. ¿Cómo debe hacer el inversor para intentar sobrellevar esa inflación y esas tasas que no sean negativas, sino que intentemos sobre todo que la cultura financiera cale ahora, ¿no? que llega un escenario inflacionario? Sí, sobre perspectivas de mercado, es verdad que aquí seguramente está pasando muchísima gente y ha hablado de ellas. No esperamos que de aquí a final de año haya grandes movimientos, ¿no? Está todo bastante descontado en el mercado. Parece que los tipos de interés ya está claro que se van a mantener durante un tiempo. La inflación sabíamos que iba a ser un movimiento coyuntural, pero coyuntural en economía quiere decir de 2-3 años. Por tanto, estamos sufriendo esa subida de la inflación. Tipos de interés entendemos que se van a mantener este año y el que viene. Eso es el consenso de mercado y, por tanto, la mejor forma de protegerse de la inflación es estar invertido en renta variable. Si tienes posibilidad y tienes visión de largo plazo, si tienes visión de medio y largo plazo, la renta variable es lo que mejor te protege de la inflación. Por fundamentales, las bolsas, la tecnología está cara, pero las bolsas siguen ofreciendo potencial de revalorización. Por tanto, este año ha sido un año magnífico, por cierto, con crecimientos de casi un 20% en las carteras. O sea, ha sido un año excepcional. La gente ha ganado muchísimo dinero en nuestras carteras de fondos de inversión y también, como decían los planes, porque este plan lleva a octubre un 5,4, pero el de renta variable pues lleva muy por encima del 10. Por tanto, está siendo un año muy bueno, va a acabar siendo bueno y no parece que ahora mismo el 2022 vaya a ser diferente. Una inflación del 5,4 en España, una revalorización del 5,4 de media en los últimos 3 años, nos estabas contando en esos planes de pensiones de Fininvest. Hay mucho inversor también pequeño que no termina de enterarse con los cambios. Has comentado antes, al menos 2.000 euros de inversión en planes de pensiones que irían directos en renta como reducción de la base imponible o irían directamente como reducción de lo que se tenga que pagar en renta en el 21, que se hará en el 22. Sí, el modelo no ha cambiado. Lo que se está haciendo al final se reduce de la base imponible y, por tanto, si tú tienes una base imponible que tienes un marginal del 40%, es verdad que siempre son las rentas más altas las que más beneficiadas salen porque tienen más tipo marginal, pero si tú, no ha cambiado el modelo. Lo que antes eran 10.000, que luego pasaron a ser 8.000, y antes de los 10.000, que fue mucho más alto, como recordaron los más viejos del lugar, ha pasado a ser 10.000. El modelo fiscal no ha cambiado, simplemente lo que ha cambiado es el importe que se puede desgravar. Ha pasado a ser 2.000 más 1.000 del cónyuge, pero por tanto esos 2.000, lo que tú metas en esos 2.000, pues tienes un ahorro fiscal directo. Muchísimas gracias. Habrá que estar pendientes a todo esto que nos traes y sobre todo a buscar la rentabilidad, sobre todo enhorabuena también por ese liderazgo, ¿no?, en la rentabilidad en planes de pensiones y ese espíritu inversor y esa metodología tanto en fondos como en fondos. Asier Uribe Echevarría, director general de Fininvest. Buen día y buen negocio. Gracias, un placer.